El libro, que tiene como tema principal la relación que existe entre las empresas transnacionales y los derechos humanos, es el resultado de un trabajo más bien académico que yo desarrollé mientras fui funcionario en la Misión Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. Ecuador emprendió en el año 2011 una tarea bastante titánica, diría yo, pero histórica y simbólica en defensa de los derechos humanos, al tratar de que se elabore a nivel multilateral, a nivel internacional, un instrumento, un tratado que sea válido, ojalá pues para la mayor cantidad de países, en el cual se sienten algunas reglas sobre cómo deben comportarse las empresas transnacionales en relación con los derechos humanos. El libro tiene como base ese tema y se sustenta, como digo, en una serie de estudios, de análisis que fueron a la par que todo el proceso que nuestro país lleva adelante, porque no se ha terminado, en cuanto a la elaboración de este tratado. El resultado de la investigación que la hice en la Universidad de Ginebra con motivo de mi titulación doctoral, recibió el comentario positivo de quienes me revisaron, pues, de quienes fueron los partícipes como directores de tesis y estuvieron en mi defensa de la tesis, y recomendaron pues la publicación de esta tesis como libro. Entonces considero yo que es un aporte hecho desde el Ecuador, que uno de los objetivos más grandes que tiene este texto es que es hecho o escrito por alguien que vio el proceso desde adentro, que vivió el proceso desde adentro, algo que no es usual. Generalmente este tipo de libros son escritos por académicos que ven estos procesos, estos fenómenos desde afuera y hacen sus evaluaciones. Yo tuve la gran oportunidad de, al haber sido miembro del equipo negociador que participó en esas fases de este proceso, de haber sido pues un actor directo de todo lo que Ecuador ha hecho para que ojalá en algún punto en el futuro podamos tener reglas más claras sobre cómo las empresas transnacionales deben comportarse para respetar los derechos humanos. Hay bastantes casos, bastantes evidencias que las recogen, inclusive la prensa las recoge a diario, sobre empresas transnacionales que van a un país y utilizan, por ejemplo, trabajo infantil o utilizan a personas en condiciones de semiesclavitud para producir sus bienes. Hay empresas de moda bastante conocidas que en algún punto, cuando han hecho investigaciones, se les atrapa literalmente con los que llaman en inglés los sweatshops, ¿no? Estos almacenes o estas fábricas de sudor, porque mantienen a personas produciendo con salarios bastante bajos, a veces inclusive por debajo del mínimo vital del país en el que se encuentran, para abaratar los costos y vender un producto que luego en un mercado que sea un mercado que tenga potencialidad de consumo, sea mucho más alto el precio. Una camiseta elaborada por alguna empresa de marca puede tranquilamente costar como precio de fábrica $3, $4, pero la venta puede llegar tranquilamente a $60, $70. Y en todo esto tiene mucho que ver, como le digo, el tema de que no hay regulaciones que hagan que estas empresas, especialmente las transnacionales, tengan ciertas normas de conducta que vayan acorde con lo que piden los derechos humanos. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Que los países, en su ansia por buscar inversiones, bajan los estándares de derechos humanos y ofrecen pues ser un poco ciegos ante el cometimiento de este tipo de infracciones, porque al final terminan siendo infracciones contra los derechos humanos con tal de tenerles a esas empresas trabajando en sus territorios. Todo esto hace que en la vida diaria muchas comunidades, muchos colectivos de personas se vean afectados porque si hay alguien pues, que llega con su empresa, una empresa de extracción minera, de extracción petrolera y contamina el ambiente, son comunidades las que generalmente se ven afectadas por esa contaminación ambiental. La idea sería que con un instrumento internacional que sea de alcance, pues ya digo, lo más abarcativo posible, se pueda tener ciertas reglas de conducta para evitar que esas empresas sigan incurriendo en este tipo de actos. ¿Cómo le beneficia eso al ciudadano? Le beneficiaría potencialmente de varias maneras. Uno de los objetivos de este instrumento que se está negociando por iniciativa de Ecuador es justamente que haya al menos un cierto equilibrio entre lo que implica la empresa transnacional con todo su poderío económico, político, jurídico inclusive, versus
comunidades o pobladores o ciudadanos comunes y corrientes que no pueden compararse bajo ninguna circunstancia a este poder tan grande que tiene una empresa transnacional. Entonces, dotar de cierta igualdad, difícil llegar a un equilibrio total, pero al menos hacer que ese individuo tenga a dónde recurrir en cuanto a sus reclamaciones. Hay varias fórmulas jurídicas, no voy a entrar en eso, que se han propuesto ya en el debate mismo de este tratado, de este instrumento, y ojalá pues que en algún punto estemos en la capacidad global de decir sí, necesitamos de estas reglas. Inclusive nos ayudaría bastante desde otro punto de vista. Si tenemos reglas claras para todos y ojalá todos las cumplan, entonces aquellos que infringen esas reglas serán mal vistos, ¿no? Y serán aquellos que deberían estar fuera de las inversiones, que deberían estar fuera del comercio. Evidentemente estoy hablando en términos muy teóricos porque todavía ahora la realidad es muy diferente. La realidad nos indica que a diario se cometen estos abusos, estos atropellos por parte de empresas transnacionales que luego, si es que tienen algún problema en un país determinado, pues toman sus cosas y se van. Entonces no hay un poder lo suficientemente grande como para pedirles que se sienten en el banquillo de la justicia y resarzan los daños que han causado, si es que han causado daños, o compensen a las personas, a los trabajadores. Y aquí hay tres elementos que son importantes, ¿no? El uno que le interesaría al individuo, al ciudadano común y corriente, es primero la defensa de los derechos humanos. Hay casos, y casos documentados, ¿no?, de empresas que abiertamente pues, utilizan a veces fuerzas, inclusive privadas, fuerzas de seguridad privadas, para amedrentar a personas, a pobladores locales, a ciudadanos, a gente, a comunidades indígenas, a afrodescendientes, que viven en los alrededores de donde ellos están produciendo porque de pronto quieren pues tener esos terrenos. Son casos que ya digo están documentados y con más tiempo se podría inclusive detallar un poco. Entonces la defensa de los derechos humanos. Luego tener mejor acceso a la justicia. Como yo decía, no es lo mismo enfrentarse que el ciudadano Juan Pérez, individuo natural, se enfrente a la empresa transnacional ABC que tiene todo el poderío económico, todo el poderío político, todo el poderío inclusive para contratar estudios completos de abogados que le van a defender en sus causas. El otro objetivo sería también velar por que los derechos laborales sean derechos que en efecto se cumplan de tal manera que se dignifique a la persona que trabaje. Y lo último, que no es lo último, sino también uno de los elementos de este trípode que estoy señalando, es el control de que las empresas no causen daños al medio ambiente, es decir, de que no haya un perjuicio ambiental que luego finalmente pues, termina también afectando, dañando la vida de las personas. Entonces, esos son los elementos bajo los cuales se está basando este debate, como digo, promovido por Ecuador, que yo creo que es un gran orgullo para el país que así sea. Para mí es la iniciativa histórica más ambiciosa que hemos tenido en toda la vida republicana, diría yo, en el ámbito multilateral. Yo creo que Ecuador no conozco, al menos de las revisiones históricas que he hecho, algún otro proceso, alguna otra iniciativa de este calibre que esté liderando a la faz del mundo. Este libro va dirigido a todos aquellos que están interesados en el tema. El público cada vez es más amplio, pueden ser académicos, estudiantes, abogados, estudiosos del derecho, activistas del derecho, diplomáticos evidentemente, porque hay un tinte que tiene este libro que quizá lo distingue de otros libros que se hayan escrito sobre la materia, y como yo decía hace un momento, es que yo estuve involucrado desde adentro del proceso. Entonces hay elementos inclusive que yo comparto ahí, aspectos que yo comparto, anécdotas que yo viví presencialmente, de acciones, de actitudes que se presentaron y se siguen presentando evidentemente en el trayecto de estas discusiones. Y desmitifico también algunas cuestiones que eventualmente pues, son dadas por hecho, ¿no?, de que el ambiente de las Naciones Unidas es un ambiente pues, muy pacífico, donde hay un debate de altura. Existe, pero también hay circunstancias en las cuales no necesariamente eso pasa, ¿sí? Entonces, el libro va dirigido a todo aquel que esté interesado en derechos humanos y esta interrelación con las empresas en general y las empresas transnacionales muy en particular. Y para los ecuatorianos, pues yo creo que deja constancia de cuál ha sido la trayectoria que nuestro país ha tenido en este proceso, que no es un proceso, y aprovecho para decirlo, no es un proceso ideológico ni que se basó en ningún momento en fundamentos ideológicos, ni nada por el estilo. De hecho, el inicio de este proceso data del año 2011, cuando el ex canciller Mauricio Montalvo era
nuestro representante, era el embajador en Ginebra. Él fue el que dio, de alguna manera, el puntapié inicial, digámoslo así, para que inicie el proceso en el año 2011. Y la batuta fue tomada luego por otro embajador de carrera, también ex canciller, el embajador Luis Gallegos. Luego hubo dos embajadores políticos, María Fernanda Espinosa, Guillaume Long, que retomaron el proceso y debo decir que no fue bajo una visión ideológica ni nada por el estilo. Estaban sentadas las bases para que esta filosofía de respeto, de fundamento, de reforzamiento al sistema internacional de los derechos humanos, a los derechos de las personas, de las potenciales víctimas de estos abusos, de algunas transnacionales, ojo, tampoco quiero generalizar, no todas están en esa línea, pero los abusos de algunas, que han sido inclusive públicos, sean de alguna manera controlados, tengan una mejor cortapisa para que no se piense pues que son los poseedores innatos de la impunidad. Entonces, ese público es el que yo creo que, y después de los dos embajadores que mencioné, ahora está el embajador Emilio Izquierdo, que es también un embajador de carrera, y como ustedes ven, pues es un tema que debe ser considerado desde mi perspectiva, como ciudadano, como funcionario de la Cancillería, es un tema que debe ser considerado como una política de Estado, más que de gobierno sin ideologías, sino con objetivos claros que son la defensa de los derechos humanos, la mejora del sistema internacional de los derechos humanos e inclusive jurídicamente hablando, llenar un espacio que no existe en el sistema internacional de los derechos humanos, porque no existe un instrumento obligatorio, un tratado, que es lo que aspiramos, que trate sobre esta materia, que hable sobre esta materia. Existen iniciativas diferentes que son voluntarias, pero no al nivel de algo obligatorio. Entonces, yo creo que ese es un gran aporte que Ecuador podría hacer al sistema internacional de los derechos humanos. Ahí depende mucho de cada país. El primer reto es conseguir un texto que sea lo suficientemente atractivo para que todos estén de acuerdo con ese texto y que no se piense que porque tenemos ese texto, porque hemos alcanzado ese texto, las inversiones van a dejar de llegar o el comercio va a bajar o ya no van a querer llegar las empresas a un estado. Eso no va a pasar. Las empresas lo que quieren es seguridad jurídica y esto más bien apunta a eso, a que existan reglas claras de juego. Que no sea el más beneficiado aquel que rompe la ley, que contrata niños, que contrata personas en condiciones de semiesclavitud, que daña, deforesta la selva amazónica o cualquier selva del mundo, o que hace daños y viola los derechos humanos, sino que más bien ese sea el que no pueda jugar en el juego de la inversión, si se quiere. Entonces, eso es algo importante. Esto, en el caso del Ecuador, si es que se concreta, evidentemente tendría que ser aprobado por la Asamblea Nacional, pasar por todo el procedimiento interno de ratificación de un instrumento internacional, de un tratado, y luego ya el tratado mismo entraría en vigencia, tal como sucede con los instrumentos internacionales de derechos humanos en la actualidad. Forman parte, una vez que han sido ratificados, forman parte de todo el entramado jurídico que tenemos en el país. Evidentemente, si es que hay cosas de este instrumento que ameriten una normativa especial, ya será a través de alguna ley o cosa por el estilo. En otros países, pues puede ser que la modalidad varíe, puede ser que la modalidad sea diferente, pero en el caso del Ecuador, si es que adoptáramos, si es que ratificáramos el tratado, entonces pues ya pasaría a formar parte de nuestra legislación, una vez que el tratado entre en vigencia. Y para eso es necesario, o será necesario en su momento, que un cierto número de países ratifiquen el instrumento, que es quizá uno de los retos más grandes que existen. En este momento todavía seguimos en la fase de negociación. Hay una serie de intereses, de poderes que están detrás también de este proceso y no necesariamente para bien. Hay personas que no quieren y más que personas pues hay entidades, digámoslo así, las mismas corporaciones transnacionales que no desean que se les ponga ningún tipo de regulación que sea obligatoria. Y eso ha ocasionado que el proceso se vaya dilatando. Inclusive varios países, especialmente aquellos que hospedan a las empresas transnacionales o de los países en los cuales se originan las empresas transnacionales, se han visto bastante reacios a apoyar en un inicio este tipo de iniciativas y la iniciativa particular que Ecuador promueve.
Eso hace que no tengamos una visión clara y precisa sobre cuál sería el mejor momento en que se pueda dar este último paso. En este rato, el proceso, como dije, empezó formalmente desde mi punto de vista en el año 2011, pero ya como negociación empezó recién en el año 2015 y como negociación de un texto recién en el año 2018, ¿sí? Cuando se presentó por primera vez un borrador de tratado que ha ido evolucionando y que va a seguir siendo motivo de discusiones. La idea es tener un texto que sea lo suficientemente, como digo, atractivo para que las personas, los países, pues digan sí, vale la pena suscribir y comprometernos. En derecho internacional, a diferencia de lo que pasa con la legislación interna, si un Estado no se compromete, ese instrumento no pasa a ser obligatorio para ese Estado. Y por eso es que es importante que el instrumento sea lo suficientemente bueno para que la mayoría de estados digan sí, yo puedo suscribir esto y puedo pues comprometerme. Estamos en ese momento, la misión permanente de Ecuador en Ginebra es la que está llevando este procedimiento, este proceso, con el embajador Izquierdo a la cabeza, y pues es de esperar que él será el termómetro que diga cuándo puede verse ya un panorama más claro como para que podamos dar este siguiente paso, que sería aprobar el texto y esperar pues que se cuente con el respaldo mayoritario de los países del mundo.